Micrófonos y escriban sus preguntas en el chat. Con ustedes les dejo con la doctora Ingrid Argüello. Buenas noches, gracias al máster Álvaro Mesías por esa presentación. A nombre de la empresa Legal Coach, una vez más, gracias por su confianza, por estar en este espacio dedicado al estudio de la normativa jurídica, encaminada al tema laboral. Como ya lo dijo Álvaro, pues nosotros somos consultores y nos dedicamos específicamente al área laboral. Y no se diga más, el día de hoy vamos a dar inicio a esta jornada académica. Agradecerles a ustedes por su tiempo, por acompañarnos en esta jornada de estudio. Hoy vamos a ver el tema de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria que se derivó pues en estos tiempos a base de esta enfermedad. Nosotros vamos a topar tópicos, al menos desde mi parte, el enfoque laboral, con el que ha dado inicio esta ley orgánica, estando claros que tuvo varios debates. En la misma se incorporaron articulados que al inicio no se contemplaron, y pues como antecedente hay que tomar en cuenta de que esta emergencia sanitaria fue a nivel mundial, dando un duro golpe a la producción, a la ciudadanía, a los sectores populares, a las empresas. Entonces, en el Ecuador, a raíz de esta situación, pues nace la premisa de crear una ley para fomentar la productividad, el trabajo, y de una u otra forma la Asamblea ha creado esta ley orgánica conjuntamente con el Ejecutivo para ayudarnos en esta crisis. Claro, está claro que hay temas que la Asamblea lo hubiera tenido que analizar y mejorarlo, pero este ya es el último, prácticamente el último borrador que luego se volvió ya ley y hoy está en el registro oficial. Entonces, esta emergencia sanitaria se ha producido efectos negativos en nuestra economía y por esto es necesario el análisis y el estudio para que todos ustedes de una u otra forma entendamos cuál es el impacto de esta nueva legislación en el Ecuador, dándole 30 días posteriores a la función ejecutiva para que saque su reglamento, ¿no? Entonces todavía eso no tenemos, estamos a la espera para que el Ejecutivo pues nos dé el reglamento pertinente. También hay que estar claros de que a varias instituciones donde se ha topado el tema de esta ley, le ha dado días perentorios para que saquen sus respectivas normativas y de esa forma nos vayan dando los lineamientos del cómo actuar. Pues, sin más preámbulos, quiero decirles que esta ley humanitaria pues va enfocada a muchas áreas, no solamente la laboral. Al revisarla, va enfocada en el ámbito tributario, el tema de las compañías, tenemos el tema de inquilinato, tenemos el tema que se basa en el tema del Ministerio de Salud Pública, el tema de la educación, tanto con la OEI como la educación superior. Entonces, en estos instantes, yo me voy a basar en el estudio de la parte laboral, que es la que nos va a interesar a empleadores como a trabajadores. Entonces, partiendo de estos minutos que me he tomado para darles unos pequeños antecedentes de cómo nace esta ley, por qué se la promulga, pues vamos netamente a la parte laboral. Entonces, pues nosotros en materia laboral tenemos dos partes importantes, el empleador y el trabajador. Así nos dice la Constitución, los tratados internacionales y los acuerdos ministeriales y demás normas que van complementando pues del estudio de este. Entre ellos, nosotros vamos a analizar los muy conocidos
o los tan redundados términos de los acuerdos. En esta pandemia, el Ministerio de Trabajo como Ministerio Rector sacó varios acuerdos ministeriales con respecto a materia laboral, pero no quedándose solo en esto, pues la Asamblea también incorporó inclusive normas de reformatorias a lo que es la materia laboral. Los acuerdos a los que se basan o a los que se supone que la ley incentiva entre trabajador y empleador son los siguientes. Estos acuerdos nos dicen que no pueden afectar al salario básico o a los salarios sectoriales. También nos habla de que los empleadores van a tener que cumplir ciertos requisitos para poder conjuntamente realizar acuerdos entre el trabajador y empleador. ¿Cuál es la finalidad de estos acuerdos? Pues en la ley se supone que en materia es el evitar la desvinculación de sus trabajadores, el evitar los despidos a sus trabajadores y que la empresa pues siga saliendo adelante con las posibilidades que tenga. Cada empresa, cada realidad es diferente, no podemos comparar ningún tipo de, porque cada uno tiene sus diferentes realidades. Hablando entonces de que para el empleador es necesario sustentos e informar al Ministerio de Trabajo, vamos a partir de cuáles son los requisitos para que el empleador con el trabajador, de acuerdo a esta ley humanitaria, puedan realizar acuerdos, sea para reducir su jornada. Entonces, vamos con las condiciones que nos da para que el empleador con el trabajador vayan generando estos acuerdos. Primero, los empleadores deberán presentar de forma completa, veraz, los estados financieros íntegros de la empresa. Entonces, ¿a qué se refiere con esto, no? No significa de que como trabajadores estemos en la obligación de realizar cualquier acuerdo sin antes que los empleadores nos hayan formalizado, nos hayan presentado los estados financieros. En lugares donde nosotros tengamos sindicatos, asociaciones, pues va a resultar un poco más fácil debido a que serán ellos los voceros y serán a ellos a quienes se les haga conocer estos estados financieros. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, tenemos empresas pequeñas donde cada uno va a ir representándose por sí mismo. Entonces, es ahí donde cada uno de los trabajadores tendrán que ir decidiendo, pero el primer requisito que nos dice para generar estos acuerdos en cualquiera de las ramas que nosotros vayamos a tratar es primerito que el empleador informe cómo están los estados financieros. El segundo es que no se podrá distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios que estén vigentes y tampoco van a poder reducir los capitales de la empresa durante este tiempo de vigencia de los acuerdos. Entonces, está claro que los dividendos son aquellas ganancias que se distribuyen entre los socios, accionistas, para que de esa forma, pues, los está coartando de una u otra forma, es que no podemos reducir capitales en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, estos dividendos van a tener que ser igual transparentados. El tercer punto es que en el caso de que existan estos acuerdos a los que van a llegar para superar las crisis en las empresas, si es que se logra una mayoría en la empresa y la otra parte no está de acuerdo, pues van a tener que sujetarse a lo que dice la mayoría. Miren, un punto muy importante dentro de la parte de la validación de los acuerdos. Si es que los trabajadores están la mitad a favor y la mitad en contra, pues se sujetará a lo que diga la mayoría. El cuarto, si es que no se logra un consenso entre el empleador y el trabajador, pues va a procederse, si es que ya la empresa está totalmente en malas condiciones, van a proceder a un proceso de liquidación. Entonces,
Siguiente, por favor. Entonces, yo he traído algo de glosario para que entendamos el tema de los dividendos, y en la parte de los dividendos nos dice que es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a los accionistas en concepto de retribución. Es decir, que cada acción que posea un accionista tendrá el derecho a un pago de un dividendo, ¿no? El proceso de liquidación es el reparto del haber social, si lo hay. También nosotros tenemos una parte en el Código de Trabajo que nos habla cómo va a ser este proceso de liquidación, que considero que también es importante tratarlo porque ya nos habla de que si es que no se llega a acuerdos y si es que no es posible que la empresa subsista, tendríamos que llegar a un proceso de liquidación de la misma. ¿Y cuál es la condición en que los trabajadores van a terminar? Y el Código de Trabajo, pues, lo dispone de la siguiente forma. Siguiente lámina, por favor. Ya. Y que el artículo 193 del Código de Trabajo nos dice cómo es los casos o cómo se tiene que liquidar. Entonces nos dice que los empleadores, cuando ya vayan a liquidar sus negocios, darán aviso a los trabajadores con anticipación. Además, nos dice que al momento de la liquidación, el empleador tendrá que terminar sus relaciones laborales y pagar a los trabajadores conforme lo determina la ley. Las bonificaciones, indemnizaciones, de acuerdo al artículo 185 y 188 del mismo código. El empleador, si es que en un tiempo perentorio de un año vuelve a reabrir, pues está en la obligación de volver a admitir a sus trabajadores. Entonces, miren lo interesante, cómo también nos da el preámbulo si es que da una liquidación del negocio, y está claro también que si es que se suscita esta situación, pues vamos como empleadores y trabajadores a recibir nuestra indemnización. Todo lo que la ley contemple, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley humanitaria también se mete un poco en el campo penal. ¿Qué pasa si es que los administradores o los accionistas de la empresa no transparentan las cifras o hacen mal uso de las mismas, ¿no? Nos habla del uso doloso de los recursos de la empresa, que si durante la etapa de los acuerdos el uso doloso de los recursos de la empresa a favor de sus accionistas o administradores se considerará como una causal de quiebra fraudulenta y dará lugar a la anulación del acuerdo y a la sanción establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si es que los administradores o los accionistas no revisaran efectivamente sus recursos dentro de la empresa, se va a ser considerado como una figura penal y pues se la denominará como quiebra fraudulenta. ¿En qué artículos del Código Orgánico Integral Penal la tenemos tipificada? A todo lo relaciona a la quiebra y a los fraudes, está desde el artículo 206, 207 y 208 de nuestro Código Integral Penal. Entonces, nos llevaría también, si es que los empleadores actúan con dolo, premeditación y ventaja, pues a un delito. Miren lo grave que está también en este tema para los empleadores. Claro está que siempre y cuando se compruebe la existencia de este delito mediante las acciones jurisdiccionales, la fiscalía y el juzgado. Siguiente. Entonces, una vez que nos dice cómo vamos a normar los acuerdos entre empleador y trabajador, y una vez que cumplamos estos requisitos como trabajador, transparentando nuestras cifras, hablando con las personas, vamos nosotros también en la pandemia, escuchamos mucho que muchas empresas finalizaron a sus trabajadores por este famoso caso fortuito y fuerza mayor. Existieron muchos estudiosos, abogados, juristas, que analizamos este caso fortuito y fuerza mayor en esta etapa. Pero ya en la práctica, la Asamblea ha dado inclusive ya un criterio
con respecto a un criterio interpretativo de esto del caso fortuito y la fuerza mayor. Y pues una vez más, veamos qué nos dice la norma con respecto a esto del caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor viene o se contempla desde nuestro Código Civil. Ahí está detallado cuándo se considera un caso fortuito y una fuerza mayor. En el Código de Trabajo, en el artículo 169, numeral 6, nos decía cuáles son las causas para la terminación de un contrato individual de trabajo. Y entre una de ellas, pues, se presenta este famoso caso fortuito y fuerza mayor. ¿A qué nos referimos con el caso fortuito y fuerza mayor? Sujetémonos primero a lo que nos dice la norma. Por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibiliten el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que no puede preverse o que si se puede prever, no se lo puede evitar. Entonces, muchas empresas a sus trabajadores, pues usando esta figura, terminaron sus relaciones laborales en los meses de marzo, abril, mayo e inclusive hasta puede ser que en estos meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se dijo en la ley humanitaria? Cuando se verifique este uso indebido o injustificado, será determinado por un juez que determine que el empleador invocó de manera injustificada esta causal para terminar una relación laboral. Se aplicará la indemnización por despido intempestivo prevista en el artículo 188 del Código de Trabajo y la vamos a multiplicar por 1.5. Entonces, ¿qué significa esto? Pues en la práctica, esta ley humanitaria es un tanto temporal en algunos articulados, debido a que no es una norma que va a durarnos para siempre, a excepción de los articulados que están reformados. Pero en la otra parte de la ley es una ley que es temporal, que nos va a servir para un tiempo determinado, para meses, para años, y la misma que al momento de cumplir con su objetivo, pues finalizará, ¿no es cierto? Generalmente en uno de los casos para 1 o 2 años y posterior esta ley simplemente se tornará como algo para la historia. Adicional a esto, en esta ley, pues ya nos da la claridad de que cuál es el camino para los trabajadores si es que pues se les terminó la relación laboral por el caso fortuito y fuerza mayor. Está claro que nos dice que el juez, entonces nos da el preámbulo de que por vía administrativa no vamos a obtener ningún tipo de beneficio si es que los trabajadores quisieran demandar a sus empleadores, sino por vía jurisdiccional, con un juez de trabajo. Entonces, nos irán dando ya jurisprudencia que los juzgados de cómo van actuando con esto de caso fortuito y fuerza mayor. No quiero dejar al lado el decir que cada empresa vive su realidad y muchas, pues, habrán actuado conforme a derecho, pero otras empresas, abusándose de este articulado y sin querer cancelar las correspondientes indemnizaciones, pues finalizaron a sus trabajadores con esta causa. Entonces, en lo venidero, ¿qué es lo que va a pasar? De hecho, como abogada, ya en todo este tiempo, tuvimos muchas consultas de trabajadores e incluso también nosotros asesoramos a las empresas, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores ya están interponiendo procesos judiciales, impugnando esos despidos en base a este caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, son los jueces que después van a tener que dar sus criterios en sentencias ejecutoriadas si se invocó o no de manera adecuada el caso fortuito y la fuerza mayor. En caso de no haberlo hecho, pues los empleadores van a tener que hacer el pago del despido intempestivo que se debió haber hecho, adicionado el 1.5. Entonces, cualquier liquidación, de ser el caso en sentencia, pues llevará ese recargo. Siguiente, por favor. Ya.
Entonces, en el tema interpretativo de lo que nos dice la Asamblea, en caso del caso fortuito y la fuerza mayor, nos dice que en estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o por fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de las actividades económicas del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por medios físicos habituales como medios alternativos que permiten su ejecución, ni aún por medios telemagnéticos. Esa es la interpretación, en comillas, que nos ha dado la Asamblea con respecto a lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, y ahí deja claro un preámbulo muy importante que nos dice que esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, el primer punto del caso fortuito y la fuerza mayor, cuando no se pueda llevar a cabo, imposibilidad. Y la segunda también, me parece importante que también hay que analizarla, que es el tema cuando sea por autoridad, cuando esta imposibilidad venga también por una autoridad. Entonces, cuando viene también por una autoridad, pues es ahí también que pudiera darse este caso fortuito y fuerza mayor. Les pongo un ejemplo rápido y conciso para que me vayan entendiendo y vayan ustedes analizando desde su realidad. Por ejemplo, si es que los bares no se permitieran abrir de aquí en unos 3 meses, es un ejemplo supositorio, 3 meses por que así lo dice la autoridad. Los ministerios del presidente no permite laborar a esas empresas por la afluencia de personas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si nosotros vamos a ocupar esta figura, sería también porque así lo dice o así lo dispone la autoridad competente, ¿no es cierto? Entonces, es en esas dos causas que ya estamos próximos a ver sentencias en materia laboral, pues ya nos va a dar jurisprudencia a todos los abogados para ir mejorando estas temáticas, pero ya con tanto que nosotros hemos revisado, pues se evidencia cómo irían normando y cómo los jueces irían con sus criterios ponderando en favor de los mejores criterios en favor a los derechos de los trabajadores o pues también al empleador, ¿no es cierto? Bueno, es importante, miren, en materia laboral, nosotros también tenemos el Código de Trabajo que fue reformado por esta ley humanitaria. Como al inicio les había dicho, esta ley humanitaria abarcó varios ejes del sistema ecuatoriano, laboral, inquilinato, derecho público en lo que se refiere a servidores públicos, en fin, varias normativas. Entonces, en una de ellas, pues, reformó el Código de Trabajo y el artículo sin número, que hoy ya consta, está ya en el registro oficial, el 107 del 16 de diciembre del 2005, que es del Código de Trabajo, y la última reforma de modificación, que es del 22 de junio del 2020, entonces el Código de Trabajo ya se lo ha reformado, y pues ahí nos va a nombrar el famoso teletrabajo. El teletrabajo ya existía en nuestra normativa, o sea, ya existía en la práctica en algunos sectores, pero no había sido tan explotado como en esta ocasión, que fue el medio y el modo por el cual muchas empresas e incluso el sector público pudo laborar y así no permitir un cierre total de las mismas, ¿no es cierto? Entonces, el teletrabajo ya se lo incluye en el Código de Trabajo y ya está. Esta es la revisión ya en el mismo código, ya puesto en su ubicación correspondiente dentro de los artículos. Y nos dice del teletrabajo, pues creo que ya es redundante el decir que es el teletrabajo, porque creo que lo hemos vivido y lo estamos viviendo incluso en seminarios de esta forma, ¿no? Lo que sí es importante destacar es que este teletrabajo ya consta como un modo de un tipo de contrato ya formalmente en el Código de Trabajo y ya está para quedarse. Esta ley, como es reformatoria, ahí sí
es para el tiempo hasta que exista algún cambio. Entonces, el teletrabajo ya está y nos dice que es una forma de organización laboral para las actividades, ¿no es cierto? Igual es remunerada. Y, no, por favor, la anterior. Ya, es remunerada, tiene su respectivo salario y requiere, y ya no es necesario nuestra presencia física, ¿no es cierto? Sino solamente trabajar conforme a medios magnéticos. Las partes podrán pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral el contrato de trabajo o en documento anexo. Aquí es importante esta parte o en documento anexo, da la posibilidad a que si ya tenemos un contrato, pues se haga un anexo al mismo, yo lo diría un adendum, ¿no es cierto? La modalidad del teletrabajo se sujeta a las normas de este presente artículo. Los trabajadores que presten este servicio gozarán de todos los derechos, es igual, porque es una relación contractual. Y en el Código Civil, pues, nos dice que nosotros tenemos capacidad legal y al momento de realizar un contrato, pues, se lo vuelve de bilateral. Y no es, en el mismo código nos dice que no es necesario solo un contrato escrito, sino también podemos hacerlo con contrato verbal. El teletrabajo lo da formas al teletrabajo. Nos dice cómo más o menos puede ser el teletrabajo y nos da algunas formas de esas. Primero nos habla de los autónomos. Entonces nos dice que puede ser un teletrabajo autónomo. ¿Cómo es un teletrabajo autónomo? Entonces, miren, si ustedes trabajan como abogados o en cualquier departamento donde realicen contratos, al teletrabajo se lo da varias formas. Autónomo son aquellos que se utilizan en su propio domicilio, como estamos ahorita, o en un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, un ingeniero en administración que va ocasionalmente a recibir solo facturas o alguna cuestión y el resto del tiempo va a trabajar de manera magnética. Móviles. Ya vimos el autónomo, los móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnológicas. Y vamos a desarrollarlas en cualquier dispositivo móvil, ¿no es cierto? Entonces, es la otra forma de teletrabajo. Vamos a ver las parciales. Son aquellas que le van a laborar 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto de tiempo en la oficina. Entonces, otra posibilidad de cómo vamos a utilizar el teletrabajo. Ocasionales son aquellos teletrabajadores que realizan sus actividades en ocasiones o en circunstancias convenidas. Entonces, ocasionales en teletrabajo que realizan en ocasiones o en circunstancias convenidas. Entonces, ahí va a formar parte estos acuerdos de los que ya vimos, siempre con el diálogo, para llegar a un consenso de cómo vamos nosotros, en cuál de esas figuras se va a ajustar nuestro teletrabajo. Las partes deberán determinar el lugar de donde el trabajador prestará los servicios. Bueno, donde se lo pueda determinar, ¿no es cierto? Con todo, si los servicios por su naturaleza fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el teletrabajo y que el trabajador elija libremente dónde ejercer sus funciones. Va a depender mucho del giro del negocio, va a depender mucho de cuáles son nuestras actividades y de esa forma, pues, vamos a ver cuál se ajusta a nuestras necesidades, ¿sí? Tenemos también que no se considerará teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares designados y habilitados por el empleador. Entonces, por decirles, el trabajador nos dice, tenemos una empresa y ahí vamos a hacer el teletrabajo, pues ya no se considera porque ya nos está asignando un lugar conforme a cómo nuestro contrato se exige, ¿no es cierto? Horario, lugar de trabajo, ¿ya? El empleador debe respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión. Miren, aquí
yo tengo se puede decir una acotación. La desconexión, pues tendría que ser en el mismo tiempo como en la jornada normal, ¿no es cierto?, de 48 horas. Pero veamos qué nos dice con respecto a la desconexión. Me parece que aquí sí la ley tuvo un retroceso en el tema de los derechos del trabajador, porque el tema de desconexión o el tema de descanso es uno de los logros y las conquistas laborales que se han dado por años. Y aquí, en el teletrabajo, pues, a la desconexión no nos dan el 48 horas, sino miren lo que nos dice la norma. El empleador deberá respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión, garantizando el tiempo en el cual éste no esté obligado a responder sus comunicaciones, órdenes, requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas. ¿Cuándo debería ser más tiempo? Por salud, porque así han sido las conquistas laborales, pero bueno, es un criterio personal mío que yo lo adiciono para que ustedes lo vayan analizando. Entonces, eso sería, ¿no? En un periodo de 24 horas. Igualmente, en ninguno de los casos el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes. Bueno, ahí yo, en la práctica, pues que ya lo hemos estado viviendo, pues me parece que este articulado habría que ver, esta parte del articulado habría que ver si se cumple, porque hoy en día, con este aparato famoso que se llama celular, pues nos ubican, nos controlan, nos piden información y no sé qué tanto va a ser efectivo esto la de la desconexión, pero así lo dice la norma. El salario del teletrabajador será pactado entre el empleador y el trabajador conforme las reglas generales de este código. El empleador deberá proveer de los equipos. Miren, esto es interesante que ustedes cuando hagan sus acuerdos con los empleadores o empleadores, si me están escuchando, cuando ustedes hagan los acuerdos, pues miren, una de las condicionantes es proveer los equipos de elementos de trabajo o insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Entonces aquí, el computador, que es importante, es necesario también una conexión de internet buena, óptica, con bastantes megas, para que se pueda dar un adecuado trabajo. O sea, ya habría que ver si es que nos cancelan del internet mensual, de diferentes formas, ¿no? Entonces ahí me invento alguna situación, pero que puede ser que contemple. Todo empleador que contrate teletrabajadores debe informar de dicha vinculación a la autoridad del ramo, ¿no es cierto?, al Ministerio de Trabajo, para que se aplique esta modalidad. Y nos dice que el ministerio será quien va a aplicar la normativa secundaria, entonces ahí también nos da, pues el ministerio debe estar trabajando ya para ver cómo regula esto del teletrabajo para que sea efectivo, eficaz y para que no exista vulneración en los derechos, ¿no? Entonces, miren, este es el tema del teletrabajo para las personas que laboran bajo el Código de Trabajo. Entonces, hoy vamos a ver un cambio ahora en el tema de lo que es el teletrabajo para el sector público. Siguiente lámina, por favor. Entonces, así como en el Código de Trabajo se hizo una reformatoria, asimismo también a la Ley Orgánica del Servicio Público, que es la LOSEP, en cambio esto va aplicada a funcionarios públicos, también incluyó un artículo sin número denominado el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo también es una forma laboral, lo mismo que ya habíamos analizado. Nos dice que consiste en que en las actividades remuneradas, con soporte de tecnológicos y todas las jornadas de trabajo descritas en este artículo podrán funcionar bajo modalidad, mientras la actividad laboral lo permita, de acuerdo con su naturaleza. Entonces, miren, las unidades de talento humano determinarán cuáles cargos dentro de cada institución pueden realizarse bajo esta modalidad. Para el sector público van a tener que hacer un estudio minucioso de cuáles cargos y perfiles pudieran ajustarse a una modalidad de teletrabajo, porque no todas podemos realizarlas de esta forma. Entonces, primero
para que se cumpla este teletrabajo, van a tener que hacer un estudio de cuáles cargos, cuáles perfiles se ajustan a las necesidades de un teletrabajo, y pues hay otras funciones que son netamente territoriales, ¿no? Entonces, van a tener que hacer esta planificación. Entonces, miren, ahí en cambio los departamentos de talento humano o a las entidades nominadoras, ya ponerse a trabajar en estas situaciones, porque va a haber personal vulnerable inclusive que necesite bajo esta modalidad y que tal vez el puesto de trabajo no aplique a, entonces van a tener que hacer incluso varias cuestiones en el tema netamente de sus departamentos. Entonces, nos dice eso también, ¿no? Los servidores que presten servicios de teletrabajo gozarán de todos los derechos individuales, colectivos, así como beneficios sociales contenidos en esta ley. La institución empleadora deberá respetar el derecho de la desconexión, que ya lo analizamos, garantizando en el cual éste no está obligado a responder sus comunicaciones, órdenes o requerimientos. La remuneración se establecerá conforme las reglas y la ley y se ajustará a esta modalidad del teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, miren, se lo incorpora en las dos normativas, tanto Código de Trabajo como LOCE, dándonos diferentes matices, porque está claro de que acá en lo que es el sector público sí tendríamos que hacer un levantamiento de información para posterior a eso, inclusive, no vulnerar derechos de las personas que tengan nombramientos permanentes, porque se va a volver un poco complejo en personal que ya tiene nombramiento permanente y no podemos nosotros vulnerar la estabilidad. Siguiente, por favor. Ya, entonces, listo. El Ministerio de Trabajo, pues, va a ser el encargado de establecer los procedimientos o modalidades del trabajo adecuados para las personas en condiciones de vulnerabilidad frente al COVID, para que puedan desempeñar sus actividades. Y miren, aquí también hay un tema interesante de que la ley no lo topa, pero dentro de todos los matices, aquí no vamos a hablar mucho de no tener que discriminar, ¿no es cierto? Porque en el tema de grupos vulnerables va a ser muy complejo en los trabajos. Entonces, ahí van a tener igual como unidades, como ministerio, un trabajo bien arduo para los grupos vulnerables que ustedes conocen y conocemos que en la Constitución nos dice que son los niños, cómo va a empezar esta normalidad para las escuelas, y ellos pertenecen a un grupo vulnerable. Tenemos también el tema de mujeres embarazadas, tenemos adultos mayores y personas con algún tipo de enfermedad. Entonces, todas esas personas que están con algún tipo de condición, pues se va a tener que hacer unos estudios muy buenos para que se prevenga la salud. Está claro también que esta ley humanitaria tiene ciertos matices de que quiere mejorar en algo la estabilidad, pero he tenido muchas preguntas y doctora, ¿y si yo no quiero realizar esos acuerdos con el empleador? Me van a despedir, porque si yo no estoy conforme con mi reducción, o yo no estoy conforme con los acuerdos, o si la mayoría de mis compañeros lo acepta, pues tendré que sumarme. Sí, le da cierta ventaja en esta ley a los empleadores, porque incluso recordemos que vamos a topar el tema de cómo se actúa en temas de vacaciones, cómo se va a dar el tema de reducción. Siguiente, por favor. Miren, en esta ley humanitaria aparece este contrato especial emergente. Y pues quienes hemos manejado el Código de Trabajo antes de ciertas reformas, no es más, el título nomás cambia, pero para quienes hemos manejado el código, es aquel contrato que ya había en el Código de Trabajo. Es el famoso contrato por tiempo definido. Para quienes hayan manejado, lo conocían, lo hayan aplicado, es de ese tipo de contrato, solo que hoy denominado contrato especial emergente. Entonces lo vamos a analizar. Entonces, este contrato especial emergente, para mi criterio, ya estuvo
contemplado en la norma del Código de Trabajo hace un tiempo, se lo eliminó y hoy se lo vuelve a incorporar con esta ley humanitaria. Entonces, este contrato especial emergente nos dice que es por el plazo máximo de 1 año y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. Entonces, ¿qué significa con este contrato? Si tenemos nuevas personas que ingresan a laborar, ya no va a aplicar los 90 días y después volverse indefinido. Entonces, aquí vamos a tener que esperar 1 año para el próximo, o sea, 1 año completo, porque es por tiempo fijo, por tiempo definido, y posterior incluso le da la posibilidad de hacer una renovación por otro año más. Si es que pasan 2 años, ahí sí podremos hablar de que se vuelve en un contrato indefinido de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de contrato que se le llama el contrato emergente? Es que para el tema de cálculos de indemnizaciones va a ser de manera diferente, ¿no es cierto? La jornada laboral ordinaria de este contrato podrá ser parcial o completa. Entonces, este contrato especial emergente que les da a las empresas esta posibilidad con la duración de 1 año o posterior a una renovación, podrá ser parcial o completa. Mínimo de 20 y máximo de 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias. Y su remuneración y beneficios de ley será el proporcional de acuerdo a la jornada pactada. ¿Y cuál es el descanso? Será al menos de 24 horas consecutivas, una vez más, aquí cambiándonos estos derechos que nosotros ya hemos adquirido y pasa a ser de 24 horas. Las horas que excedan de la jornada pactada se pagarán como determina el código, ¿no es cierto? Horas suplementarias o horas extraordinarias. Entonces, este es el nuevo famoso contrato que a mi criterio ya teníamos en el Ecuador, se lo dejó insubsistente y hoy vuelve a aparecer en esta ley humanitaria, con un nombre diferente, pero con una temática, con una tópica parecida. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, entonces, hasta ahí es mi intervención de lo que corresponde al tema laboral. Quiero acabar y finalizar mi intervención con todo lo que nosotros analizamos de manera rápida. No lo quise topar articulado por articulado, porque todos creo que podemos coger, descargarnos la ley y leer los artículos, pero hay que darle un tema un poco más interpretativo, ¿no? Y estando clara de la responsabilidad a la que conllevan mis palabras hacia todo el público que está con nosotros del día de hoy, porque he visto mucho que en estos tiempos muchos colegas han realizado muchos Zoom, meeting, pero la responsabilidad que tenemos, el de prepararnos y el de interpretarlos y el de darles las directrices, pues es muy importante, así que es por eso que se las comento, ¿no? De que no preferí no leer los artículos, sino más bien un tema más práctico que nos puede ser más llevadero y de mejor forma para entender. Cuando corresponda el tiempo que me lo asigne, pues de ahí toparemos las preguntas que ustedes muy comedidamente tengan para analizarlas, revisarlas y conjuntamente no soy dueña de la verdad, sino que abrir un preámbulo y un debate para que conjuntamente todos vayamos analizando, vayamos viendo cuáles son las debilidades y fortalezas y pues llegar a un acuerdo para que todo este panel entendamos y lleguemos a las mejores decisiones para que ustedes y yo las podemos aplicar en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, sea de la parte empleadora o de la parte del código de trabajo correspondiente a cada área, ¿no? Bueno, hasta aquí mi intervención. Le doy paso a la persona que corresponda que siga con su intervención. Muchas gracias, doctora Ingrid. Por favor, ahorita continuamos
con el psicólogo Pablo Carrillo. Muy bien, buenas noches con todos. Por favor, Álvaro, ¿me confirmas, por favor, que se escucha? Sí, se escucha Ya. muy bien. Listo, gracias. Vamos a continuar. Entonces, gracias a la intervención de la doctora Arguello que me precedió, pues se pudo hacer el análisis de la parte más legal de este cuerpo normativo que ha expedido pues de la Asamblea en base al proyecto presentado por el Ejecutivo y obviamente revisado también con el veto presidencial. Y bueno, pues vamos a tratar un poquito temas que están vinculados a la parte más operativa del talento humano. Entonces, en este caso, el servidor que les va a hablar en los siguientes minutos tiene un poco más de relación con las partes operativas de talento humano, con lo que es nómina, con lo que es selección, con lo que es evaluación de desempeño. Entonces vamos a ir vinculando esta ley a los subsistemas de talento humano. Entonces, en este sentido, hay una parte fundamental que vamos a hablar, que es la reducción emergente de la jornada de trabajo. Ustedes recordarán que ya hace unos meses, específicamente entre el 16 y 18 de marzo, que fue el tema de cuando recién se empezó a sacar los decretos por la pandemia, por la emergencia sanitaria, con el decreto 1701, que fue el iniciador de todo esto. Entonces, pasó que posterior a eso salieron unos acuerdos. Primero salió el acuerdo 76, el teletrabajo, que ahora ya la doctora Arguello nos ha explicado que ya está implementado en base a esta ley de apoyo humanitario, ya está implementado en el Código de Trabajo y también en la Ley Orgánica de Servicio Público. Luego se sacó el acuerdo 77, recordarán ustedes, con las 4 modalidades que se daba para afrontar desde el sector empresarial toda esta pandemia y en como un tipo beneficio o mutuo acuerdo con los trabajadores, y se hablaba ya de la modalidad del teletrabajo, de la suspensión, de la modificación y de la reducción. Entonces, uno de estos temas ha sido topado nuevamente por la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, cuando hablamos de teletrabajo, que era la primera forma que nos daba el 77 y el 76, que luego fue reformado con el acuerdo 80, que ya muchos de ustedes deben estar ya muy expertos y eruditos en ese acuerdo, que ya debieron haberlo aplicado, incluso muchos de ustedes en sus empresas. Entonces, sucede que ahí se hablaba del teletrabajo. Esto está implementado en la Ley de Apoyo Humanitario, dentro de lo que es ya el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público. También se hablaba de la suspensión. Entonces, ahorita ya hay empresas que ya, como han pasado ya de semáforos, pasó del rojo, pasó al amarillo, muchos cantones ya están también en el semáforo verde. Entonces, ya se ha pasado de la suspensión a la reactivación laboral con los protocolos de bioseguridad, que también fue un boom en un determinado momento, por unos cuantos días, que todas las empresas estaban en el corre de poder levantar esos protocolos de bioseguridad para ya reactivarse. Y muchas otras empresas ya trabajaban incluso en semáforo rojo y sin los protocolos de bioseguridad, que también pasaba, ¿no? Ahora, sucede que esa era la segunda opción que nos daban los acuerdos en ese tiempo que sacaron. El otro tema era de la modificación. Recordarán ustedes, estoy haciendo un pequeño recordatorio, resumen. El de la modificación nos hablaba que las empresas ya podían modificar sus jornadas, que antes estaban solamente legalmente establecidas en que tenían que ser de lunes a viernes y de 40 horas semanales. Y con eso, con el acuerdo 77 y el 80, ya permitían que las empresas cambien sus jornadas con simplemente subir al SUT, al Sistema Único de Trabajadores, la información de que va a ser modificada o suspendida en el caso del punto anterior que también les traté. En el caso de la modificación, se tenía que subir al SUT y el SUT automáticamente daba un documento para imprimir que decía que está autorizada la modificación. Entonces, desde esos acuerdos ya las empresas podían ir modificando estos horarios, estas jornadas de lunes a viernes, de martes a sábado, de miércoles a domingo. Y la cuarta opción que nos daba era la reducción, que esa reducción en realidad no era nada más que una transcripción del artículo 47, numeral 1 del Código de Trabajo.
Entonces, el 47, numeral 1, que decía que las empresas pueden reducir sus jornadas de lo que eran 8 horas diarias, reducirlas a 6 horas diarias, es decir, en un 25%. Incluso antes de la ley de apoyo humanitario ya sacaron una norma para el sector público, para lo que es la reducción de las jornadas de trabajo, y pues al sector privado dejaban un poco a un mutuo acuerdo el tema de la reducción de los sueldos. Pero ¿cuál era la condición ahí? Hasta el momento en esos acuerdos que no se topaba el IES. Nos podían reducir la remuneración, pero el IES tenían que seguirnos pagando completo, por el 100% de la remuneración. Si yo ganaba, digamos, $400 y me reducían la jornada en base al 47.1 o al acuerdo 77 y 80, reformado al 77, pues lo único que significaba era que me iban a reducir los $400 a unos 320 aproximadamente, pero el IES tenían que seguirme pagando por los $400. Esto ha cambiado. Con la ley de apoyo humanitario se modifica, digamos, o se da una nueva alternativa, porque no está derogado el artículo 47.1. En ningún espacio de la ley se habla de que quede derogado, más bien se habla de que se aumenta en la ley de apoyo humanitario, en el artículo específicamente, el artículo 20, nos habla de que por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, es decir, el doble de lo que permitía el 47.1. El sueldo salario del trabajador corresponderá en proporción a las horas efectivamente trabajadas. Es decir, si trabajaba ya no las 40 horas semanales, sino va a trabajar solo las 20 horas, entonces, ¿qué significa eso? Que se le va a pagar solo por las 20 horas. Pero aquí hay una condición. La condición que nos pone la ley de apoyo humanitario es que no podrá ser menos del 55% de la remuneración ya fijada previa a la reducción. Si yo ganaba, digamos, $1,000, no pueden pagarme menos de $550, es decir, el 55%. Y aquí viene ya el alivio para muchos empleadores, que es que el aporte a la seguridad social ya se pagará en base a la jornada reducida. Ya no, como decía, el 47.1, sino que aquí con esta reducción emergente, entonces ya pues, se puede pagar al IES el aporte con respecto a lo que ya viene a ser el tema de la jornada reducida. El empleador deberá notificar a la autoridad de trabajo indicando el periodo de aplicación de la jornada reducida y la nómina del personal a quienes aplicaría la medida. Entonces tenemos que subir al SUD de igual forma y comunicar al Ministerio de Trabajo. Esta reducción podrá aplicarse hasta por un año renovable, a diferencia del 47.1 que nos decía que eran por 6 meses y renovables por 6 meses adicionales. En este caso nos indica que por esta situación, por esta emergente que estamos pasando, podrá ser para un año la reducción y renovable por un año adicional. A partir de la implementación de la jornada reducida durante el tiempo que ésta dure, las empresas que hayan implementado esta reducción de jornada no podrán reducir el capital social de la empresa, es decir, el valor de sus acciones, ni tampoco podrán repartir sus dividendos obtenidos en los ejercicios que esta jornada esté vigente. Los dividendos deberán ser reinvertidos. Esto manejan mejor las personas que conocen de contabilidad. Entonces, los dividendos que se reparten entre los socios o accionistas serán reinvertidos en la empresa, para lo cual los empleadores efectuarán el correspondiente aumento de capital hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades y se acogerá al artículo 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno. De producirse despidos e indemnizaciones, se tendrá que ocupar la remuneración antes de que se haya dado la jornada. Si yo ganaba $1,000 y después me redujeron al 50%, si en caso me despidan, tendrían que pagarme las remuneraciones por los $1,000, no por el sueldo de la jornada reducida. ¿Qué otra situación nos da la ley de apoyo humanitario con respecto a las vacaciones? Recordarán ustedes que antes del Código de Trabajo decía que las vacaciones tenían que ser un mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado. Y se hablaba de que las vacaciones podrían ser acumuladas hasta por 3 años.
Así dice el Código de Trabajo. Eso tampoco se ha eliminado. Entonces, como decía la doctora Arguello que me precedía, entonces es porque todas estas condicionantes van a ser, se entiende así, van a ser temporales. Entonces, aquí dice que mientras dure esta emergencia y por los 2 años siguientes, el empleador de forma unilateral notificará el cronograma de sus vacaciones. Y aquí caemos en algo ya muy legal de lo que se está ya ejecutando. Porque recuerden ustedes, cuando nosotros dictamos el curso del Acuerdo 080, decíamos que era un poco ilegal e inconstitucional que de alguna forma los empleadores quieran de manera unilateral imponer el calendario de vacaciones al parecer de ellos, digámoslo de alguna forma. Y eso daba a entender el Acuerdo 80, de que el empleador podría de manera unilateral establecer que ya las personas que están con jornada suspendida salgan de vacaciones. Pero si no había el mutuo acuerdo, eso era ilegal. Pero ya con esta ley humanitaria prácticamente ya se vuelve algo legal ejecutar o que el empleador ya les envíe de vacaciones o haga pasar por vacaciones los días que no han sido trabajados. Bueno, ahí viene el caso de la retroactividad de la ley, que en este caso también algo también conversó o ya dio su parecer la doctora cuando me precedió. En este caso también hablamos de que los empleadores podrán devengar los días no trabajados con las vacaciones que estén acumuladas. Un tercer punto que también viene a ser reformulado es el seguro de desempleo. ¿Qué pasa con el seguro de desempleo? Recuerdan ustedes que antes tenía unas condicionantes, que había que estar 60 días en estado cesante o pasivo y recién ahí hacer la solicitud y nos empezaban a pagar desde el día, una vez que nos aceptan la solicitud, más o menos desde el día 90, y nos pagaban por 6 meses este seguro de desempleo. O había la opción de sacar los fondos de cesantía, cualquiera de las dos opciones. Ahora con esta ley humanitaria está diciendo que las personas que hayan salido en los meses de abril, mayo, junio y julio, no dice que solo sean por despido, que es lo que a mí también me llama la atención, aparte de la ley. En este caso no sé si el reglamento vaya a aclarar algo más, pero aquí dice que las personas que hayan sido o que estén en un estado de desempleo que haya sido ocasionado en los meses de abril, mayo, junio y julio, entonces se tendrá que de manera inmediata y sin mayor trámite, en un plazo de 10 días luego de estar cesante, realizar ya la solicitud a partir del 8º día. Y pues en este caso, lo único requisito es que tenga mínimo 24 aportaciones. Y 6 de las últimas tienen que ser consecutivas. Las otras 24 no importa que no sean consecutivas, pero aquí ojo para las personas que tal vez ya hicieron uso de un seguro de desempleo hace algún tiempo. Desde la última vez que ustedes hicieron su aplicación al seguro de desempleo, retiraron sus fondos de cesantía, deben tener otras 24 nuevas aportaciones. Si no, no le van a poder aplicar, así tengan los 6 meses consecutivos. Eso, otra condición es que no deben ser jubilados y que se debe verificar el aviso de salida ya registrado por el empleador en el IES. Otra parte importante que ya nos habla la ley de apoyo humanitario, que también se dio un poco de conflictos con 2 acuerdos que sacó el Ministerio de Trabajo con respecto a si el COVID-19 es o no es accidente de trabajo, es o no es enfermedad profesional. En esta ley ya le norman y le incrementan al artículo 363 del Código de Trabajo. Quienes conocen de este tema, tal vez las personas que trabajan en seguridad, salud ocupacional o quienes han tenido opciones de manejar temas de enfermedades profesionales, saben que ahí hay unas cuantas páginas, como 3 o 4 páginas de enfermedades profesionales que establece el Código de Trabajo, y entre ellos la diabetes, entre muchas otras que no vale el momento recordar o enumerar, pero a ese listado ya le incrementan los síndromes respiratorios agudos causados por virus, pero le pone para determinado sector, no para todos.
para el sector de los médicos, las enfermeras, los mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad, sean del Estado o de cualquier entidad de derecho público o de derecho privado. Entonces, hospitales públicos, hospitales privados, ya tienen que tener una mayor precaución con respecto a esta enfermedad profesional que se puede dar con respecto al COVID-19. Entonces, empecemos. Entonces, el artículo 10 nos habla sobre los créditos productivos y cuál es el beneficio tributario para esta parte. Ya, como nos menciona, aquí nos va a nombrar principalmente a las instituciones del sistema financiero, a las comúnmente conocidas como IFIs. Entonces, ¿qué de deducción o qué beneficio tendrán estas instituciones? Que a partir de abril del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea, en este periodo, aquellas que otorguen los créditos tipo comercial, pero superiores a $25,000, podrán deducirse el impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses que ellos recauden por otorgar este tipo de préstamo, pero que tienen que cumplir, sean superiores a 25,000 y en un plazo mínimo de 48 meses. Ellas se podrán utilizar esta deducción del impuesto a la renta. De igual manera, para las instituciones del sistema financiero, como una exoneración que van a tener, una ayuda que ellos van a tener al momento de declarar su impuesto a la renta, será aquellos créditos que hayan concedido en montos superiores a $10,000 y que hayan incrementado su plazo en al menos 12 meses adicionales, es decir, al plazo original le sumaron 12 meses. Entonces, ellas estarán exentas del pago del impuesto a la renta. Asimismo, el 50% del valor de los intereses que ellas reciban por motivo del otorgamiento de los créditos. Por favor, la siguiente. En esta parte nos vamos a enfocar en las disposiciones transitorias que engloba la parte tributaria. Aquí hay dos partes. La facilidad de pago por la Ley de Fomento Productivo y la otra que es la facilidad de pago o la facilidades mediante la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Entonces, empecemos con la Ley para el Fomento Productivo, en donde los contribuyentes o las personas solicitaron facilidad de pago con remisión de deudas para pagar y que no nos estén incurriendo, no estemos incurriendo en multas, en sanciones y en todo eso. Entonces, ¿qué tenemos? A partir de esta ley que se ha aprobado, nos están dando la facilidad de nuevamente acogernos a tener más amplitud para realizar estos pagos hasta el mes de septiembre del 2020. Si no realicé el pago ni la primera cuota, no me pueden condonar la deuda, perdón, no me pueden exigir la deuda, no puedo aparecer como moroso porque esta ley humanitaria me ayuda a activar de oficio la extensibilidad o la facilidad que yo tenga para pagar. Todo esto el Servicio de Rentas Internas establecerá una resolución exclusivamente para ayudarnos en esta parte de la facilidad de pago. La siguiente, por favor. Ya. De igual manera como la Ley de Fomento Productivo, estamos en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Es decir, que para los contribuyentes que solicitaron el plan excepcional de pagos de hasta 12 meses, todo lo que hacía referencia en la disposición transitoria de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en que aquellos que hayan incumplido con las cuotas establecidas, dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplimiento.
debiéndose activar de oficio el plan excepcional otorgado por un plazo no mayor a 12 meses. De igual manera, aquí el Servicio de Rentas Internas tiene la obligatoriedad de establecer, mediante resolución de carácter general, todas las disposiciones necesarias para cumplir esta parte de la ley de la ley humanitaria. Entonces, ellos nos van a ponernos un nuevo calendario para fijar las fechas de pago en las respectivas cuotas. La siguiente, por favor. Ya. Tenemos de igual manera a los nuevos emprendimientos. Aquí hacemos un enfoque global a que atraiga a los nuevos emprendimientos, a las personas que van a activarse nuevamente en la parte económica. Entonces aquí la ley se enfoca en eso, en ayudarnos. Si queremos ponernos un nuevo emprendimiento, la ley nos está facilitando y nos quiere ayudar. ¿Cómo nos quiere ayudar? Mediante esta disposición transitoria que es la quinta. Nos dice que el Estado nos garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el primer día, desde el día cero, sin ningún tipo de requisitos. Ojalá se cumpla esta parte, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados, así como cualquier otra entidad pública, en este caso nos vamos al Servicio de Rentas Internas, cuyo permiso se requiera, según les corresponda, emitirán permisos de operación provisional que tendrán una validez de 180 días. Tiempo durante el cual el emprendedor, la persona que va a ponerse su negocio, deberá regularizar su actividad en temas tributarios, municipales y cualquier otro tema de permisos. Aquí hacer hincapié en la parte del, por ejemplo, obtención del RUC. Ustedes saben que para ponernos cualquier cosa de ley, para apertura, vamos a necesitar sacarnos nuestro RUC. Es así, aunque esté la ley, vamos a necesitar sacar nuestro RUC. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos dentro de estas disposiciones transitorias de igual manera la 23ª, que nos dice lo siguiente, que para efectos del estado de excepción que estamos atravesando por esta calamidad, establecido en el decreto ejecutivo de marzo del 2020, durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria y por 180 días adicionales, quedan suspendidos todos los procesos de coactiva. ¿A qué se refiere con esto de coactiva? A los cobros forzosos, que a la fecha de la declaración del estado de excepción se hayan instaurado o se encontraren ejecutando en algún trámite en las instituciones públicas. Por ejemplo, tenemos los procedimientos coactivos con las instituciones financieras, tenemos todo lo que son embargos, remates, clausuras, multas. Entonces, ¿y sobre qué aplica? Sobre los bienes y derechos que puede tener un contribuyente, un heredero, un accionista, etc. Continuemos. Tenemos, aquí habla sobre los gastos personales, que es algo muy interesante para todas las personas que realizamos nuestra declaración anual de impuesto a la renta. ¿Qué nos dice? Que para efectos de la declaración de impuesto a la renta de los años 2020 y 2021, es decir, la declaración para el siguiente año, del 2020, los gastos por concepto de turismo interno se considerarán como gastos personales deducibles aplicado a todas las personas naturales. Incluye también, aquí entra en la parte que nos nombraban en la ley de simplicidad tributaria,
en donde nos decía que aquellos contribuyentes que superen los $100,000 anuales ya no tendrán derecho a utilizarse sus gastos personales. Entonces aquí la ley nos está diciendo que incluye, aunque sea los que superan los $100,000, a utilizarse como gasto personal todo este de concepto de turismo interno. ¿Sí? Entonces, aquí el Servicio de Rentas Internas, de igual manera, emitirá la normativa necesaria para cumplir con dicha disposición. Siguiente. Creo que ahí ya terminamos.